Nuevamente, buen día para todos. Gracias por su asistencia a la clase del día de hoy. Sigo teniendo aquí un poco de inconvenientes con el tema del sonido. Me ha tocado buscar otros audífonos, pero bueno, ya aquí vamos. Vamos a arrancar con la temática correspondiente al día de hoy. Estuvimos revisando en el encuentro anterior todo lo que tenía que ver con contaminación del medio ambiente en cuanto a contaminación del suelo, contaminación del aire, contaminación del agua, ¿sí? Y pues terminando esa parte de la temática, vamos a revisar en el día de hoy lo que tiene que ver con el agua, ¿sí? Lo que tiene que ver en particularmente con el agua. ¿Por qué? Porque es el recurso más importante que nosotros tenemos, ¿sí? Más importante que nosotros tenemos. Entonces, el agua como recurso, ¿sí? Que tenemos en nuestro ambiente, que vamos a hacer uso de él y que es importante, ya se darán cuenta que nos va a ayudar para lo que es la tercera unidad temática que tiene que ver con el saneamiento básico. Entonces, el agua, su uso, ¿qué es primeramente qué es el agua? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve a nosotros el agua? ¿Para qué nos sirve tener este recurso? Entonces, el agua es un elemento esencial para el desarrollo de nosotros. A nivel químico, ¿verdad? El agua está compuesto por una molécula de hidrógeno, por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, quiere decir que del agua nosotros podemos echar mano, ¿para qué? Para nuestro sustento fundamental, para el desarrollo de nuestra vida, pero no solamente el de la vida de nosotros, sino también vida de los animales, de los ecosistemas, ¿sí? Para el sustento de las diferentes especies dentro de los ecosistemas. Hoy en día el agua está en vía de extinción, ¿sí? Día en día el agua se está acabando y eso es una realidad no solamente en nuestro país, sino en otras regiones del mundo. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se está agotando el agua? Hay regiones que históricamente nunca han tenido agua, ¿sí? Pero hay otras regiones que sí tienen agua, pero hoy en día están pasando trabajo con el agua. Dice que es un regalo divino, ¿sí? ¿Cuántos pensamos que el agua es un regalo divino? ¿Sí? Dios nos regaló todo esto que tenemos. Pero hoy en día también pensamos, la gran mayoría, que tener agua es ¿qué? Un lujo. ¿Cuántos vivimos en Santa Marta? Algunos de ustedes están viviendo acá en Santa Marta en estos momentos. ¿Es un lujo o no es un lujo? Los que viven en Santa Marta. Es un lujo tener agua. Y para algunas poblaciones, ¿sí? Para los que están en la zona rural, ¿cierto? En otros municipios, es un sueño tener agua potable, ¿sí? Es un sueño tener agua potable. Entonces, el agua considerada el recurso fundamental para el desarrollo de la vida de nosotros, ¿sí? Para la vida de nosotros. En nuestro planeta, ¿cómo está distribuido esa cantidad de agua? Nosotros tenemos que nuestro planeta es casi, mejor dicho, un 80%, es más, hasta más. 3/4 partes de nuestro planeta es agua, ¿sí? Muy poco es lo que hay de tierra, ¿sí? Que es donde vivimos nosotros. Y esa agua, a su vez, ese porcentaje de agua está dividido en tres. El 95% de esa parte del agua se la lleva el agua de mar. ¿Qué pasa con el agua de mar? ¿Qué pasa con el agua de mar? Está en gran cantidad, pero ¿por qué nosotros no la podemos aprovechar? ¿Por qué no la podemos aprovechar? Porque no, Instalada, pues, no se puede consumir. No se puede consumir. ¿Y por qué no se puede consumir? porque es agua salada. Nada, y nos deshidratamos. Porque nosotros no podemos metabolizar toda esa cantidad de sales, ¿verdad? Que trae el agua, ¿cierto? Todo lo contrario, bueno, uno va al mar y hace un buchado con agua salada, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede con esa agua salada? El gran contenido de sal, ¿cierto? Nos produce afecciones a nosotros, nos obstruye ciertas vías, nos obstaculiza
por ejemplo, los riñones, que son quienes filtran el agua, ahí se quedan retenidos toda esa dureza que tiene esa agua de mar, ¿ya? Todas esas concentraciones de sales que tiene esa dureza del agua de mar. Entonces, no podemos utilizarla. Imagínense, pero si lo que más hay es agua de mar, ¿qué estrategias han utilizado poblaciones que no tienen agua dulce? Poblaciones que no tengan ríos, ciudades donde no haya ríos, países donde no haya ríos. ¿Qué estrategias utilizan? O donde no llueva mucho. Los pozos subterráneos. Coban donde puedan encontrar agua. No. Sí. ¿Cuál otra? Que tiene que ver con el agua del mar. Filtrar el agua. ¿Cómo? Filtrar el agua. Desalinización, ¿cierto? Hacemos procesos de desalinización. Voy a poner ejemplo. ¿Quiénes han escuchado? Bueno, de estas islas, Aruba, Curazao, Bonaire, ¿cierto? Son islas que están en el Caribe. Por ejemplo, Aruba, por ejemplo, Curazao. Son islas que no tienen ríos. Entonces, ustedes dirán, ay, no cavan pozos. Pero resulta que allá el nivel freático, ¿sí? Es una parte desértica, entonces no hay agua subterránea tampoco. ¿Cómo tienen el abastecimiento de agua ellos? Son una isla turística, son islas turísticas. ¿Cómo creen ustedes que ellos tienen el agua? ¿Cómo potabilizan el agua? ¿Ah? Le hacen el proceso. Proceso de desalinización del agua. Entonces, en islas como estas, la energía es obtenida a partir del agua de mar, ¿sí? Y el agua potable también es obtenida a partir del agua de mar. O sea, hay un proceso de desalinización y hay un proceso de hidroeléctrica, pero esta hidroeléctrica es con agua de mar, ¿ya? Con agua de mar. Por eso el tema del agua y el tema de la energía resulta demasiado costosa. Por eso es que ir a esas islas resulta un poco costoso, ¿sí? Resulta un poco costoso, ¿ya? Para Santa Marta había un proyecto hace unos añitos con respecto a utilizar agua potable de acuerdo, o sea, tenemos tanta agua de mar, ¿cierto? Entonces, tomar del recurso, potabilizar esa agua por desalinización y poderla utilizar en la ciudad. Pero entonces allí viene que para el proceso de desalinización se necesita también una gran demanda de energía y habría que cambiar los estándares de cómo sería la energía. Entonces también tendría que tener esa parte de hidroeléctrica, pero a partir del agua de mar. Porque nosotros, ¿de dónde obtenemos la energía que tenemos? La tenemos de hidroeléctrica, ¿cierto? ¿Cuál ha sido una de las hidroeléctricas más famosas en los últimos años por todo el impacto social, ambiental y económico que ha tenido en nuestro país? Está en Antioquia. ¿Cuál es? Profe, ¿no es la que se llama como Ituango o algo así? Hidroituango, ¿cierto? Esa mismísima, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahí lo que se está tratando es de hacer una hidroeléctrica, ¿sí? Un embalse que tenga para producción de ¿qué? De energía, ¿cierto? Producción de energía. Pero ¿cuánto impacto no se hace al ambiente? ¿Qué es lo que está pasando? Hubo desplazamiento, o sea, el impacto es a nivel social, económico y cultural. Y ustedes dirán, uy, la profe se va a poner intensa, pero desde la primera clase, cuando vimos el concepto de medio ambiente, ¿cierto? Vimos el concepto de lo que tenía que ver con ecología y hablábamos que debía haber un equilibrio en ese componente físico, químico, biológico, ¿verdad? Y el componente social, económico y cultural, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo de un proyecto de gran envergadura como lo es una hidroeléctrica, pues tenemos que abordar todas estas situaciones, ¿sí?
¿qué va a pasar con la población? ¿Para dónde va a coger la población? Pero ¿qué va a pasar también con los recursos? ¿Qué pasa con la flora y fauna que hay en ese ambiente? ¿Qué pasa con el mismo cuerpo de agua que se ve contaminado? ¿Ya? Entonces, el impacto que eso pueda tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque indudablemente el agua que tenemos para el consumo humano es demasiada, o sea, demasiado poca, ¿sí? Muy poquita, no hay, casi no hay. Y aquí viene la lucha, entonces, son, o son pocos los ríos que hay, ha bajado el caudal de los ríos, o lo peor, se encuentran contaminados. Entonces, no puede usted echar mano de esas aguas que están contaminadas. ¿Qué es lo primero que va a pasar si usted echa mano de esas aguas contaminadas? Viene todo el tema de las enfermedades, ¿cierto? Otra parte del agua está en forma de hielo en los glaciares, en los polos, ¿sí? Pero ¿se recuerdan cuando veíamos el tema del calentamiento global? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el tema del calentamiento global? Que el calentamiento global estaba haciendo ¿qué? Derritiendo a quienes. ¿Dónde ¿A quién está derretía? el polo? El polo norte. Las zonas polares. ¿Qué pasa cuando ahí se derriten esos polos? ¿Qué pasa? Aumenta la cantidad de agua de mar, ¿no? Entonces, ¿esa agua dónde va a templar? Como dice uno. Resulta que el agua que está contenida en forma de hielo, pues es un agua buena, que nosotros la podemos consumir, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando se descongela ese glaciar? ¿A dónde va a parar el agua? Pues al mar. Y si para el mar, ¿qué va a pasar? ¿Se va a convertir en agua qué? Salada. Salada. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros mismos nos estamos echando la cruz de encima, ¿cierto? Nosotros mismos, porque entonces estamos convirtiendo esa agua que nos sirve para nuestro consumo, la estamos convirtiendo en ¿qué? En agua salada que no nos va a servir, ¿ya? Entonces vea cómo un tema se relaciona con el otro. Entonces, ay, la profe, ¿por qué se pone así? Sí, porque es que, fíjense que en la unidad pasada estábamos revisando todo el tema del calentamiento global, y estuvimos revisando el tema de los ecosistemas, y aquí es donde vemos la realidad. ¿Por qué hay contaminación? ¿Por qué surge? ¿Por qué se han aumentado esos gases de efecto invernadero? ¿Por qué se ha aumentado ese calentamiento global? ¿Qué pasa cuando el calentamiento global está en ascenso? Entonces se empiezan a ver todos estos fenómenos como se empiezan a derretir los glaciares, entonces ya esa agua se va a contaminar, o sea, se va a volver agua salada. Si se vuelve agua salada, ¿qué sucede? ¿Qué sucede allí? Pues que no la vamos a poder utilizar, ¿sí? Si no la podemos utilizar, entonces, ¿qué va a pasar? El proceso de potabilización del agua.
Hola. Oye, yo estaba hablando hasta ahora es que una de ustedes habla y me dice, oye, yo ustedes me son quedé. tremendos. Ah, ustedes son tremendos. Yo hablando y vamos a ver que tenía el audio apagado. Ah, ¿cómo va a ser eso posible? Ustedes son tremendos, no son capaces. Y profe tiene el audio hasta ahora, ¿cierto? Profe, no nos dimos cuenta. Caramba, niños, no se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, ahí se va notando, eso va quedando ahí en la grabación. Que no se dieron cuenta. Bueno, los usos del agua. ¿Qué uso le damos nosotros al recurso hídrico? ¿Qué uso le damos? Entonces tenemos uso doméstico, ¿sí? Uso doméstico. Vea, cuando hablamos de ese uso doméstico, también estamos hablando del agua que utilizamos en las empresas, ¿ya? Los que estamos trabajando, el agua que utilizamos dentro de las empresas también entra en esta parte, ¿sí? Bueno, para los que están en el uso industrial, cuando aquí menciona uso industrial, él está hablando en lo que se hace en el proceso, ¿no? En el proceso, cuando se utiliza agua para los procesos. Entonces, en uso doméstico, la población no en un porcentaje muy alto es el que tiene suministro al agua. La mayoría tiene un suministro irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que no a todos le llega el agua. A algunos le llegará el agua una vez a la semana, a algunos cada 15 días. Habrá otras poblaciones en que les llegue el agua todos los días, ¿sí? Pero es muy raro, ¿sí? Es muy raro que a todos nos llegue el agua. Yo vivo en Santa Marta y a mí no me llega el agua todos los días. Aquí llega una vez a la semana y eso, confiando en Dios que esa semana pongan el agua, ¿cierto? Entonces, el suministro es irregular para uso doméstico. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Nosotros nos toca hacer un uso racional del agua, ¿sí? Un uso racional. Cuando hablamos de uso racional, es un uso inteligente, ¿sí? No solamente racionar el agua, sino racionarla de manera inteligente, ¿sí? Racionarla de manera inteligente. ¿Cómo podemos usar el agua? ¿Cómo podemos hacer un uso eficiente? ¿Qué estrategias podemos abordar? ¿Sí? Hay una cultura del derroche y aquí vuelve la profe y se pone intensa y dice, recordemos el concepto de medio ambiente, ¿sí? Esto es a nivel cultural. Vea, incluso cuando usted se va a vivir con una persona o se casa, cada uno tiene una cultura diferente, ¿cierto? A pesar de que sean de la misma ciudad, pero cada uno viene con unas costumbres, cada uno viene con una cultura. De repente usted en su casa ahorraban el agua, utilizaban el agua, ¿verdad? De la lavadora para hacer limpieza, ¿cierto? Pero de pronto su pareja no. Desde ahí ya viene una parte cultural, ¿ya? Hay gente que está acostumbrada a lavar la terraza con manguera, ¿cierto? Ponen la manguera para lavar el... No, hay gente que se puede lavar la terraza con un baldecito con agua, ¿cierto? Entonces, tenemos arraigadas ciertas culturas y ciertas costumbres que hay que empezar a tratar de disminuirlas porque es que no hay agua. Ah, ya viene la profe intensa ahí que no hay agua. No hay agua. Como sale el meme, vamos a morir. Eso es una realidad. Vea, estamos viendo muchas películas y muchas series que se enfocan en buscar vida en otros planetas y lo primero que salen a buscar en otros planetas, ¿qué es? ¿Qué cree usted que es lo primero que buscan en otros planetas cuando empiezan a buscar si hay vida? Agua, ¿cierto? Agua. Y es por esa razón. Entonces yo digo, bueno, gastan tanta plata buscando agua en otro lado, si la que tenemos aquí, niñitos, aprendamos a racionalizarla, aprendamos a cuidarla, aprendamos a tratar de hacer ciertos enfoques que nos ayuden a disminuir, ¿sí? A disminuir el impacto y el uso de los recursos naturales, ¿ya? Uso agrícola, entonces cultivos. Cogen y arriba, ¿verdad? Los que hacen agricultura y cogen el río y lo canalizan para sus cultivos. Entonces, por eso es que poblaciones que no tienen agua, porque ya todo el agua cogen y viene para acá, para los cultivos, ¿cierto? Procesamiento, ganadería, avicultura, ¿sí?
¿Qué pasa con el agua? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo distribuimos esa agua? ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa con el tema de la porcicultura? ¿Sí? Los que tienen cerdos, la parte de avicultura, el tema con los pollos, las gallinas, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Mucho de la producción de heces que ellos tienen, ¿sí? O sea, el popó, ¿verdad? ¿A dónde va eso? Terminan contaminando los cuerpos de agua, ¿ya? Contaminando los cuerpos de agua. Por eso es lo difícil que es tener acceso al recurso hídrico, ¿ya? El uso industrial. Entonces, una fábrica necesita ¿qué? Necesita del agua para la producción que hace. Entonces, para todo el tema productivo, para elaborar los productos, entonces hablamos de las industrias de alimentos, hablamos de las industrias de bebidas, las que producen productos de limpieza y desinfección, ¿sí? Todos necesitan el agua. ¿Qué estamos haciendo para recircular esa agua? La construcción, ni se diga, aparte de la construcción, tras de que realizan deforestación, realizan, mejor dicho, una cantidad de cosas de impactos al medio ambiente, también utilizan el recurso hídrico, ¿ya? Turismo y recreación. Vea, ya no se puede ni ir a un río. Porque usted va al río a bañarse y resulta que sale más contaminado que quién sabe. ¿Ya? Los que tenemos hijos, sobre todo hijos pequeños, cuando uno va al río o cuando va a la playa, ay, a mí me entra un cereré porque, digo, ya fueron al río, tragaron agua del río, ahora empiezan con el dolor de estómago, ¿cierto? ¿A cuántos les ha pasado? Los que tienen hijos o los que tienen hermanos o familiares pequeños. Nos pasa eso, ¿cierto? Nos pasa eso, que ya fueron al río, pues ahora hay que tener en cuenta que mínimo se llenan de parásitos ahí porque se tragan toda esa agua, ¿verdad? Eso es lo que sucede, eso es lo que sucede. ¿Qué estrategia empezamos a implementar? Consumir agua, ¿cierto? Tratar de que esa agua sea potable, ¿sí? ¿Para qué más nos sirve el agua? Para hacer aseo, para bañarnos, para cocinar, ¿sí? En todo caso, el agua tiene que estar potable. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a estos cuerpos de agua? Ya los hemos visto, los vimos cuando vimos la parte de contaminación. Entonces está la deforestación, los incendios, la erosión, la ganadería, la contaminación, las basuras, ¿sí? Todo este tipo de acciones. Pero aquí hay uno que causa y llama la atención y dice asentamientos humanos no planificados. ¿Cuántos viven cerca de ríos? ¿Cuántos viven en zona rural que esté cerca de ríos? ¿Cuáles son esos asentamientos humanos no planificados? Hombre, el que construye su casa ahí en la orilla del río, así sea de tabla, de material, de lo que sea, ¿cierto? Entonces, hay asentamientos humanos no planificados. ¿Qué pasa? No solamente porque viene la creciente, el río crece y le va a desarmar la casa, sino que esas casas que están en la orilla del río la cogen ¿para qué? Arrojar basuras y arrojan sus residuos o aguas residuales directamente. ¿Ya? No solamente lo hacen las empresas, también lo hacemos nosotros. ¿Ya? También lo hacemos nosotros. Mire también algo que causa curiosidad y dice que poca organización de la comunidad para la protección de los cuerpos de agua. Entonces ahí viene, en las comunidades hay ediles, ¿verdad? Hay líderes comunales. ¿Qué pasa con esos líderes comunales? ¿Qué están haciendo para proteger los cuerpos de agua que están alrededor de sus barrios? Entonces, yo aquí no quiero hablar de política porque no es mi intención, sino que quiero hacer como ese llamado de atención a que la responsabilidad empieza desde lo particular hasta lo general, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Sí? Entonces, todas las culpas se las echamos al gobierno. Entonces, ay, que el gobierno no hace esto, que el gobierno, pero nosotros tampoco ponemos nuestra parte, ¿sí? Entonces, eso es de todos, de todos. Entonces, ¿cómo viene el agua? ¿Cómo nosotros obtenemos este recurso? Entonces, cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es un área que produce agua. ¿Dónde se encuentra? En la parte de arriba de las montañas, sobre todo en aquellas donde tenemos picos nevados, ¿sí?
picos nevados, donde tenemos picos nevados. Acá en Colombia hay varios, ¿sí? Aquí en Colombia hay varios. Empezamos con la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene sus picos nevados, tiene esa área que es productora de agua, ¿sí? Ahí hay nacimientos de agua, ¿verdad? Hacia el parte del interior del país están todos estos que ya veníamos mencionando, por eso es que los escogen para hacer las represas, ¿sí? Hacia la zona del Tolima, ¿verdad? Hacia la zona de lo que es Manizales, la zona cafetera, que allá vemos dónde están en Pasto, dónde están los volcanes, dónde están estas zonas que tienen, que son productoras de agua, ¿ya? ¿A dónde va a desembocar esa agua? Pues las aguas de los ríos van a parar al mar, ¿cierto? O algunos van a parar a ciertos lagos, ¿ya? A ciertos lagos. Entonces, esa parte que son productoras de agua, también las debemos cuidar. Ahí en esos espacios también los debemos cuidar. Entonces, cuando hablamos del manejo de cuencas, decimos que debemos manejar estos recursos naturales de una manera controlada, sabiendo qué descarga de agua, cómo es su calidad, qué cantidad y qué tiempo las vamos a estar obteniéndola, ¿sí? Hay que hacer una conservación, una protección, un buen uso de esa tierra que está alrededor de las cuencas, con el fin de que de preservar y de conservar el recurso, que eso es todo lo contrario que hacemos, ¿sí? Entonces, cerca de los cuerpos de agua, ahí es donde hacemos los cultivos, ahí es donde tenemos a los animales, y ahí es donde viene la parte de que ya las aguas desde arriba vienen contaminadas, ¿sí? Vienen contaminadas. Uso apropiado de los recursos naturales en función ante la intervención humana. Entonces, ¿cómo vamos a echar mano de esos recursos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos en cuenta la sostenibilidad. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la parte de sostenibilidad es ese desarrollo sostenible que vamos a tener, pero que nosotros vamos a crecer, pero también vamos a cuidar para dejarle algo a nuestras futuras generaciones, ¿ya? La calidad de vida, indudablemente, imagínense, si no hay agua, pues no hay calidad de vida. Con estos calores que hacen muchísimo menos, ¿cierto? El desarrollo y el equilibrio ambiental obviamente se van a ver afectados por tanta contaminación que hay. Esa contaminación, así como nos afecta a nosotros, pues también afecta a las plantas, también afecta a los animales. Entonces, una cuenca hidrográfica es donde se ubican varios recursos naturales. Indudablemente el agua, hay suelos, vegetación de cualquier tipo, animales que sobreviven, ecosistemas que están allí, ¿sí? Y pues habitan también personas que realizan todas sus actividades alrededor de esa cuenca hidrográfica. En Colombia hay 39 dentro de 5 zonas o vertientes hidrográficas. Empezamos con la Caribe, Magdalena, Cauca, Orinoco, Amazonas, Pacífico. En estas cuencas nacen los ríos más importantes de nuestro país. Nacen los ríos más importantes de nuestro país. En Caribe tenemos la vertiente Mar Caribe, que cuenta con una extensión de 362.000 kilómetros cuadrados y está formado por las siguientes: cuenca del río Magdalena y río Cauca, río Atrato, Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, cuenca del río Sinú y otras como las del río Cesar, Ranchería y río San Jorge. Vamos a ver un videito acerca del uso del agua. Ay, dejé de compartir la pantalla. Vamos a compartir esto con sonido. Que de los usos del agua. ¿Qué más podemos opinar acerca de esto? Donde nosotros estamos habitando, ¿tenemos problemas del agua? Yo creería que sí. Donde habitamos cualquiera de nosotros hay problemas de agua. Eso es generalizado. Los que vivimos tanto en la ciudad como los que vivimos en zona rural, todos tenemos problemas de agua. En algunos casos es diferente, ¿sí? Es diferente, pero todos tenemos problemas del agua. ¿Cómo vemos esa distribución del agua? Uno ve esa distribución del agua como de manera desequilibrada, ¿verdad? No hay un equilibrio y no hay un verdadero abastecimiento de agua que corresponda a todas las poblaciones. Que todas las poblaciones podamos manifestar, óyeme, tenemos agua, ¿sí? Tenemos agua, pero tener agua potable, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante con el tema de
el tema de saneamiento básico, ¿sí? El aprovechamiento del agua ha sido una de las grandes preocupaciones de las sociedades. Fruto de esta inquietud, desde los primeros tiempos, los seres humanos enfocaron gran parte de su esfuerzo en idear sistemas para aprovechar este bien escaso. Las acequias se desarrollaron principalmente durante la época medieval, tratando de encauzar la mayor cantidad de agua posible para el uso agrícola y el consumo humano. La intervención del hombre ha permitido el desarrollo agrícola e industrial de las distintas sociedades, en nuestro caso, de la andaluza. Los andaluces destinamos 4.600 hectómetros cúbicos de nuestros recursos hídricos para distintos aprovechamientos. El 77% del agua se dirige a uso agrícola, mientras que para la industria andaluza se utiliza un 9% de este agua. Los habitantes de nuestra comunidad emplean un 14% para el consumo y el abastecimiento de los núcleos urbanos, algo que es posible gracias al tratamiento que se desarrolla en plantas depuradoras como esta. Los andaluces han intentado por todo ello controlar y canalizar el agua. Los embalses artificiales han permitido aumentar la superficie regada, a la vez que regularizar el caudal de los ríos. La capacidad de los pantanos andaluces es de 9.766 hectómetros cúbicos y en su mayoría los encontramos en la cuenca del Guadalquivir. El embalse más grande, con casi 1.000 hectómetros cúbicos de capacidad, es el de Iznájar, situado en el cauce del río Genil y repartido en 3 provincias: Córdoba, Málaga y Granada. El pantano del Negratín, en la provincia de Granada, también soporta una gran capacidad de agua, y junto a este, otros que conforman la red de embalses andaluza, como podemos localizar en este mapa. Además de los embalses, los acuíferos han sido siempre un recurso natural aprovechado en numerosas zonas. El subsuelo andaluz se encuentra lleno de ellos y suponen, en comparación con los pantanos, un 72% de su capacidad total. La sobreexplotación de algunos de ellos está poniendo en peligro algunas zonas naturales que se abastecen para su conservación de estas aguas subterráneas. Es el caso del desecamiento de Doñana, un área de especial protección situada sobre el acuífero Almonte Marismas y que está siendo amenazada en los años más secos por un descenso del nivel de las aguas que puede acabar con la biodiversidad regional. La salinización de los acuíferos almerienses es otro de los problemas provocados por un uso abusivo de este recurso natural. Junto a la sobreexplotación está la falta de control en los vertidos a los cauces naturales de ríos y acequias, origen principal de los graves casos de contaminación del agua en Andalucía. Los actuales planes de depuración de las aguas residuales suponen un avance en la solución de este problema, medidas que, unidas a la concienciación de la población, permiten una recuperación del entorno natural. Ese video que estuvimos revisando ahí, ese video que se estuvo revisando ahorita en pantalla, resulta que ese video está hablando de Andalucía, España, que es una población de España, obviamente, donde están mostrándonos para qué sirve esa agua, cómo la usan, en qué la distribuyen el uso de esa agua, cómo hacen el sistema de potabilización y de captación del agua, ¿sí? Eso es lo que sucede en cualquiera de los países, en cualquiera de las ciudades, cómo distribuimos el tema del agua, ¿sí? Cómo distribuimos el tema del agua, cuántos hacemos captación del agua para recursos, para la parte industrial, para la parte doméstica, para los diferentes usos que nosotros tenemos del agua, ¿ya? Ese video yo creo que no tenía buen sonido, entonces lo voy a colocar igual en la plataforma para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo y de escucharlo de pronto con una mejor calidad con el tema del sonido. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario con respecto a lo que hemos visto del uso y del cuidado del agua?
Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra tercera unidad temática que corresponde a saneamiento básico. Saneamiento viene de salud, partamos de ahí, ¿sí? Y cuando decimos ese apellido que es básico, ¿qué cree usted cuando le dicen saneamiento básico? Ya le dijimos que venía de salud, para hacer prevención en salud. ¿Y básico eso qué quiere decir? Usted le dicen, esto es básico. Lo mínimo que se puede hacer. Lo mínimo, ¿cierto? Sí. Lo mínimo, lo pequeñito, desde lo más esencial. Cuando yo digo esto de saneamiento básico, es lo mínimo que nosotros vamos a hacer. Entonces serían los requisitos mínimos para nosotros evitar que problemas de salud, si saneamiento viene de salud. Entonces, dice que el saneamiento básico, ¿qué es? Un conjunto de técnicas, entonces son herramientas que yo voy a utilizar para eliminar higiénicamente residuos. Eso es una parte del saneamiento básico, ¿sí? La idea, ¿cuál es? Tener un ambiente que esté limpio y sano. ¿Cómo tiene usted un ambiente limpio y sano? ¿Cómo decimos nosotros que vamos a tener un ambiente limpio y sano? A nivel internacional, o sea, lo que concierne a la Organización Mundial de la Salud, nos dice a nosotros que es la tecnología de más bajo costo, ¿sí? Mejor dicho, es lo básico que nosotros podemos tener, ¿cierto? Que permita a nosotros eliminar higiénicamente, que nos permita eliminar higiénicamente el tema de las aguas residuales. Regálenme un segundo, por favor. Que no sé si vieron que salió que conexión inestable, entonces estoy aquí bregando con el internet desde esta mañana. Bueno, tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente todo el tema de excretas, aguas residuales, mantener un ambiente limpio, mantener un ambiente sano, ¿verdad? Tanto en la vivienda, o sea, desde nuestra casa, ¿sí? Por eso se habla de saneamiento básico, desde nuestra casa. ¿Dónde empezamos con esa parte inicial, básica, desde nosotros mismos? ¿Sí? Que tengamos cobertura, sí, es el porcentaje de personas que vamos a tener acceso a ese saneamiento básico. ¿Cómo así que tengamos saneamiento básico entonces? ¿Tenemos alcantarillado? ¿O qué tenemos? ¿Fosas sépticas, letrinas? ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para poder tener ese mínimo saneamiento básico? Por eso cuando ustedes ven las imágenes de saneamiento básico, lo primero que ven es que tengamos acceso a agua potable, que tengamos acceso a un manejo de basuras, que tengamos acceso al alcantarillado, ¿cierto? A eso se refiere el saneamiento básico. Para hablar de saneamiento básico, nosotros debemos saber cómo es la figura de gobernabilidad en Colombia, esa gobernanza, cómo se lleva, ¿sí? ¿Quiénes son los dolientes de esta historia, verdad? A nivel nacional, tenemos en cabeza de la presidencia, tenemos al DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación. Estos hombres, estos son los que dicen, para acá se va a echar tanto de plata, para allá se va a echar tanto de plata. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan esos planes de ordenamiento territorial. Primero empiezan desde lo particular hasta un plan de ordenamiento territorial a nivel nacional, ¿sí? Es donde se dice, hombre, tenemos tantas poblaciones con estas necesidades y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? También tenemos esa dirección y política que la hacemos de acuerdo a los ministerios. Entonces, el presidente, pues obviamente no lo puede hacer todo, ¿sí? Entonces, él delega y empiezan los ministerios a funcionar. Entonces, tenemos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tenemos el Ministerio de la Protección Social, tenemos el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comunicaciones, donde cada uno desde su particularidad va a empezar a promover estas políticas y a empezar a promover estas acciones que tienen que hacerse a nivel de presidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio de Ambiente? Hombre, ¿cómo vamos a conservar nuestro medio ambiente? El de Desarrollo Territorial, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pasa con la parte de vivienda? ¿Cómo vamos a construir? Lo veíamos ahorita, asentamientos humanos, o sea, ¿dónde van a construir las casas? ¿Dónde se van a construir?
¿Qué es lo que estás haciendo tú para proteger ese medio ambiente, para proteger esos recursos? El Ministerio de Comunicaciones, ¿por qué crees que están ahí? Porque aquí apuntamos a la parte cultural, ¿cierto? Donde nosotros nos empiezan a comunicar, a educar, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Vienen también otras entidades que son de nivel de regulación, ¿sí? Y vienen las corporaciones autónomas regionales aquí, las famosas CRAs. Entonces, por ejemplo, en el Magdalena tenemos a Corpamar, ¿sí? Tenemos en el Cesar, Corpo Cesar, Corpo Guajira, está la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, está la de Bolívar, ¿cierto? Entonces, todas estas son comisiones de regulación. Lo hacemos desde nivel territorial y sectorial, pero son un bracito articulado ¿de quién? Del DNP, ¿cierto? Entonces, esto lo hacen a manera sectorial, a manera particular, pero es apuntándole a qué? A que toda esa gestión que debe hacerse a nivel nacional se vea, se cumpla, ¿ya? También tenemos a las empresas prestadoras de los servicios domiciliarios, como cuáles, las empresas de servicios públicos, ¿sí? Entonces, la empresa que nos, el agua, el alcantarillado, la energía, ¿sí? La empresa de aseo. ¿Cómo están actuando estas empresas? En la parte de abajo estamos nosotros, los usuarios. ¿Qué pasa con nosotros los usuarios? Mire que nosotros estamos en la parte de abajo, pero no estamos en la parte de abajo porque lo tengan pisados, no. Tienen en la parte de abajo porque nosotros somos el eslabón más importante, ¿sí? Nosotros estamos en esa parte de abajo de la pirámide. Nosotros debemos ser los más importantes y los más interesados en que este gobierno, ¿sí? En esta parte de gobernabilidad en Colombia se dé. Nosotros somos los que vamos a recibir finalmente esa disposición que se ha hecho a nivel nacional, a nivel de planeación. Somos nosotros los dolientes, ¿cierto? Nosotros somos los que necesitamos recibir esa agua potable, somos los que necesitamos recibir esos alcantarillados, somos los que necesitamos que nos recojan esas basuras y esos desechos. Pero a su vez nosotros somos los generadores también de ese problema. Entonces, tenemos también una superintendencia de servicios públicos. Entonces, si usted no tiene buena energía, quéjese a la super. Si usted no tiene buena agua, quéjese a la super. ¿Qué es lo que está pasando con los establecimientos? ¿Qué es lo que está pasando con esas dependencias? ¿Qué pasa con esa articulación que debe haber entre los usuarios y los servicios públicos? ¿Ya? Pero si se fijan que hay un bracito articulado ahí, dice presidencia, no que presidencia está a ver arriba con el DNP. Debe haber esa sinergia también con lo que es la superintendencia de servicios públicos, porque es la que está más cercana a los usuarios. Si está más cercano a los usuarios, pues de primera mano se va a conocer la problemática y a su vez puede pasar a presidencia, y presidencia desde el Departamento de Planeación Nacional empezar a reordenar esas cuestiones que está pasando. Entonces aquí hay una invitación especial, ahora que estamos en épocas electorales y en épocas de política, ¿cierto? Que nosotros empecemos a revisar estos modelos de gobernanza, ¿sí? Estos modelos de gobernanza. ¿Cuántas propuestas hay enfocadas en esta parte de planeación? ¿Cuántas propuestas hay enfocadas en esta parte que incluye a los ministerios, tanto de medio ambiente, ¿sí? ¿Cuántas de esas políticas o de esas propuestas a nivel político, ¿sí? Entonces nosotros somos los que escogemos un presidente, ¿cierto? Nosotros somos los que escogemos al presidente. ¿Cuántas de estas no están? ¿Cuántas de sus propuestas están vinculadas con el tema ambiental? Es una invitación que hago a manera personal, ¿cierto? Empecemos a revisar los candidatos que hay y cuáles propuestas tienen que vayan enfocadas al mejoramiento del medio ambiente, ¿sí? Indudablemente esa es una parte gruesa que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin agua? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y ahorita ponía el ejemplo, Hidroituango. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Ahí es a donde vamos. Es una responsabilidad constitucional que tiene nuestro gobierno, nuestro Estado, ¿sí? Nuestro Estado tiene una responsabilidad y es la de cuál? De que sus ciudadanos tengamos nuestras necesidades básicas listas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Tener acceso a servicios de agua potable. Es una necesidad básica que nosotros tenemos, ¿sí? Y es responsabilidad de nuestro gobierno darnos esa agua potable.
¿Por qué? Porque el agua es ¿qué? Es fundamental ¿para qué? Para nuestro desarrollo, ¿sí? Pero entonces no nos van a dar esa agua así como así, tiene que ser un agua potable, un agua que, cuando nosotros hablamos de agua potable, decimos que es un agua que tiene todos aquellos requisitos mínimos, tanto a nivel microbiológico como a nivel físico-químico, que no tiene contaminantes que nos van a hacer daño. Y si los tiene en una proporción que no nos va a causar enfermedades, ¿ya? Es necesario que nosotros tengamos un consumo de esa agua potable. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar el tema de las muertes, el tema de las enfermedades de alto impacto como el cólera, las diarreas, las gastroenteritis, ¿sí? Que no mejoran nuestra calidad de vida, todo lo contrario, perjudican nuestra calidad de vida. ¿Ah? Para nuestra población es importante tener una cantidad de agua mínima potable al día. Entonces, para bañarnos, para cocinar, lo vimos ahorita en los usos del agua, ¿cierto? Lo vimos ahorita. ¿Para qué necesitamos nosotros el agua? Pero el agua potable, ¿no? Puede ser agua ahí que esté más contaminada que las manos de nosotros. Entonces nos dicen, prevención para COVID, lávate las manos. Y resulta que pasa que el agua con que nos estamos lavando está más contaminada que las manos de nosotros, ¿cierto? Necesitamos consumir, cuando hablamos de consumo, ya este es de consumo directo, o sea, nosotros necesitamos beber entre 1.5 litros y 2 litros de agua al día, imagínense. Y si no hay agua, ¿qué hacemos? Si no hay agua, ¿qué hacemos? Hablando de saneamiento básico, existen los planes de saneamiento básico, que comprenden 4 programas importantes. Uno de ellos es la limpieza y desinfección, otro es el manejo de los desechos sólidos o de los residuos sólidos, otro es el programa de control de plagas y roedores y otro es el control de calidad del agua potable. Cuando hablamos de un programa de limpieza y desinfección, vamos a partir incluso desde nuestra casa, ¿cierto? Los que estamos trabajando, bueno, lo enfocamos al nivel de nuestro trabajo, pero los que estamos sin trabajo y estamos en nuestra casa, lo tenemos que enfocar desde nuestra casa. Vea, ¿qué es lo más básico que usted puede hacer en su casa? Que tener limpieza. Donde usted tenga un ambiente limpio, pues ahí no va a haber problemas de enfermedades. Entonces, los programas de limpieza y desinfección van enfocados a que nosotros hagamos acciones de limpieza, pero también hagamos acciones de desinfección. Cuando hacemos acciones de limpieza es cuando limpiamos, ¿sí? Recogemos mugre, ¿cierto? Y hacemos desinfección cuando aplicamos algún agente desinfectante. Y esto lo hacemos, por ejemplo, cuando utilizamos el cloro para limpiar, hacemos reducción de los microorganismos, de los niveles de los microorganismos, ¿ya? Eso es hacer limpieza y desinfección. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en seguridad y salud en el trabajo? Pregunto, ¿qué tiene que ver eso con seguridad y salud en el trabajo? Que nosotros implementemos programas de limpieza y desinfección. Profe, porque para garantizar que los ambientes de trabajo estén libres de contaminación y así prevenir futuras enfermedades a los trabajadores. Imagínense un ambiente sucio. ¿Qué pasa con los ambientes sucios? puede ser promotores de accidentes. Riesgos de accidentes, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un derrame de aceite ahí? Si yo no lo limpio, ¿qué pasa? Puede ocasionar un accidente y también afectar al medio ambiente. O sea, nosotros como tal, hay personas que creen que nada más tenemos que promover es la seguridad de los trabajadores. También nos compete lo que es el medio ambiente. Pero por supuesto, imagínese si usted, si ese ambiente, ¿cierto? Ese entorno que usted tiene está contaminado y sucio. Entonces, ¿qué salud está previniendo usted ahí de sus trabajadores? ¿Cierto? O sea, nosotros tenemos que partir, por eso partimos de esa parte que es básica, nuestras necesidades básicas, ¿ya? Para yo emprender estas acciones, debo realizar, ¿sí? Siempre reviso todos mis peligros, siempre reviso todos los riesgos que voy a tener en mi ambiente y en mi entorno. El programa de los desechos sólidos. Entonces, ¿qué hace un programa de desechos sólidos? ¿Qué hace un programa de manejo de residuos? Hombre, primero
empiezo a clasificar y a caracterizar qué tipo de residuos genero. Entonces, en la empresa donde yo esté, ¿qué tipo de residuos genero? O desde mi casa, ¿qué tipo de residuos genero? Entonces, si yo consumo gaseosas, ¿genero plástico? Pues sí, ya ahí hay un tipo de residuo que estoy generando. Si yo cocino, ahí hay otro tipo de residuo que estoy generando, ¿verdad? Entonces no son solamente enfocarnos a la parte, siempre partiendo de lo más básico, desde nuestra casa y cómo sería en una empresa, qué tipos de residuos estoy generando. ¿Estoy generando residuos peligrosos? ¿Qué estoy generando? ¿Ya? Conocer, caracterizar los residuos quiere decir eso, conozco qué tipos de residuos son, ¿sí? ¿Qué tipos de residuos son? Si tengo residuos líquidos también. Bajo esta resolución, que es la 2184 del 2019, esta resolución salió en el 2019. Se quería empezar a implementar en el 2020. ¿Qué pasó? Se vino el COVID, ¿no? Entonces ella quedó ahí en stand-by. Se le dio obviamente prioridad a todo el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces en el 2021, el año pasado, ya se empezó a hablar de estos 3 colores. Ya se empezó a hablar de que había que hacer esto. Y ahora en el 2022 ya es una realidad. Ya se empezó a hacer efectiva todas estas actividades. Entonces, el color blanco, ¿para qué me sirve a mí? Para depositar residuos que sean aprovechables. Entonces, todo lo que nosotros pretendamos reciclar va a ir en esto. ¿Qué va a ir en el negro? Todo aquello que nosotros no podemos reciclar, ¿sí? Lo que no podemos reciclar, entonces papel higiénico, servilletas, papeles contaminados con comida. ¿Qué va a ir en el verde? Va a ir esos residuos que nosotros sacamos derivado de qué? De la comida, por ejemplo, restos de frutas, restos de comida, desechos agrícolas, ¿verdad? Que estos pueden ser aprovechables, ¿por qué? Aprovechables por los suelos, nos sirve para hacer compost, nos sirve para abono en los suelos, ¿ya? También tenemos que identificar otro tipo de residuos que son los RESPES. RESPES quiere decir residuos peligrosos. Entonces, ¿qué residuos peligrosos genera en nuestro sitio de trabajo? Por ejemplo, nosotros en casa no generamos residuos peligrosos. Entonces, como no generamos residuos peligrosos, pues nosotros no utilizamos esta parte, pero para los que estemos trabajando en empresas, en industrias, sí tenemos que tener en cuenta los residuos peligrosos. ¿Cómo se clasifican? Hay residuos peligrosos que son potencialmente infecciosos, como estos, los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes de animales. ¿Dónde los vamos a encontrar? Estos en veterinarias, ¿sí? En clínicas veterinarias. Los cortopunzantes, todos aquellos que tengan que ver en hospitales, laboratorios, ¿verdad? Que utilicen agujas, incluso los cortopunzantes también los vamos a tener en la parte de las clínicas veterinarias. Los anatomopatológicos, todos esos laboratorios que hacen biopsias, las clínicas, todos donde vienen restos. Y hablamos de biosanitarios, todos aquellos que tienen que ver con residuos de tipo biológico generados en clínicas, hospitales, laboratorios, centros odontológicos, etc. RESPEL químico, aquellos que incluyen medicamentos con contenido de metales pesados, aceites minerales, contenedores presurizados, soluciones ácidas, soluciones básicas, fenoles, solventes orgánicos, disolventes orgánicos, éteres, sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, esto también lo podemos encontrar en un laboratorio, en laboratorios de empresas. Por ejemplo, aquellas que producen aceite, ¿sí? Tienen laboratorios donde tienen algunas de estas sustancias, ¿verdad? Y eso está considerado como un residuo peligroso, ¿ya? Hay que tener cuidado. Hay ciertas empresas, como las agrícolas, que también tienen algunas de estas soluciones, que también las utilizan, entonces también deben tener dentro de su RESPEL, deben tener considerado este tipo de residuos. ¿Qué es lo que van a hacer con ellos? RESPEL de químicos administrativos, entonces desechos resultantes, por ejemplo, ¿qué pasa con las tintas, los tóneres para las impresoras? Pinturas, lacas, barnices, pilas, las baterías que tenemos, algunas son con plomo, níquel, ¿sí? Litio, baterías de litio, mezclas y emulsiones, desechos de aceite, aguas, hidrocarburos y residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Entonces, los computadores que ya quedan obsoletos, que ya no sirven, los celulares que ya no sirven, ¿verdad? Luminarias y balastros,
¿A dónde va a parar eso? Eso también está considerado como un residuo peligroso, ¿sí? Resta el radioactivo, que esperemos que eso no los tiene todo el mundo, ¿sí? Y esperamos que se tenga el cuidado necesario. Para el control de plagas y roedores, ¿qué pasa si en la empresa donde usted está, incluso qué pasa si en la casa donde usted está, hay ratas? ¿Qué pasa ahí? Comenten ustedes, no me dejen hablando solo. O sea, ¿qué pasa como así para prevenir, profe? ¿Qué pasa si lo hay? ¿Qué pasa si lo hay? Bueno, pues uno primero que todo pues hace la limpieza porque dice que es lo que atrae como tal a esos animales. Y también repelentes. Entonces fíjense que cuando nosotros hablamos de no estamos hablando de un control de plagas, ¿cierto? Pero primero hablamos de un control o un programa de limpieza y desinfección y también hablamos de un programa de manejo de los residuos. Vea, si usted no mantiene el área limpia con sus residuos organizados, ¿qué va a pasar? Pues indudablemente ahí va a llegar la plaga, ¿cierto? Entonces, ¿qué le gusta a la mosca, por ejemplo? ¿Qué le gusta a la mosca? Llegar, ¿cierto? La cucaracha, ¿dónde llega? Donde hay resto de comidas y pues... Todos lugares contaminados. Entonces, donde no hacemos limpieza y desinfección, donde no manejamos no hacemos un control de los desechos, ¿verdad? No tenemos esas canecas tapadas, no sacamos la basura cuando hay que sacarla, no lavamos las canecas, ¿cierto? Estamos generando malos olores y ahí llega la plaga. Y eso aplica para todos, tanto para las casas como para las industrias, como para ¿sí? las empresas donde nosotros estamos trabajando. Eso aplica para todo el mundo. Cuando nosotros evitamos el tema de las plagas, ¿sí? Nosotros no solamente lo hacemos por nosotros, sino también lo hacemos por nuestro entorno, nuestra comunidad aledaña, ¿sí? Los que están alrededor de nosotros. También nosotros debemos prevenir esa parte. ¿Qué hacen las plagas? Propagación de enfermedades, las picaduras, las alergias, los daños económicos que tenemos a veces con tantas ratas, ¿cierto? Contaminación de los alimentos. Debemos ejercer actividades de prevención para este tema del control de las plagas y los roedores. Y el control de calidad de agua potable. ¿Qué va a pasar? Que nosotros también dentro de ese programa, dentro de ese plan de saneamiento básico, ¿qué decíamos ahorita? Hombre, debemos tener agua potable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no tenemos agua potable, vea, en las empresas donde estemos trabajando, ¿qué va a pasar? Esa agua va a estar contaminada también. Nosotros debemos disponer de tanques de almacenamiento de agua. Vuelvo y repito, esto aplica tanto para la casa como para las empresas. Entonces, nosotros tenemos tanques elevados en nuestras casas, tenemos albercas, y resulta que las albercas no las limpiamos, no las lavamos, el tanque elevado menos. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros para permitirnos tener agua potable? ¿Ya? Para permitir tenernos agua potable. Entonces, nosotros vamos a preparar los alimentos con un agua que está bastante contaminada. El tema que les ponía ahora, el ejemplo que les ponía ahora del lavado de manos, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa agua potable? ¿Ya? Vamos a ver un videito acerca del saneamiento básico. Y si tienen preguntas, pues vayan haciéndolas. A ver este video acerca del saneamiento básico. Promoción de la salud ocupacional. El objetivo. Definición. Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ecosistema de la actividad industrial, a su vez que se encarga de proteger la salud de los trabajadores encaminando acciones de saneamiento básico en la empresa. Objetivos.
Identificar y evaluar mediante estudios periódicos los agentes y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan afectar los recursos naturales y a la comunidad. Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos, verificando periódicamente su eficiencia. Desarrollar acciones de control de posibles enfermedades ocasionadas por el inadecuado manejo de las basuras, servicios sanitarios, agua para el consumo humano, consumo de alimentos, control de plagas, etc. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para un buen cumplimiento de saneamiento básico ambiental en la empresa. Primero, alojamiento y disposición de las basuras. Procedimientos de recolección. Existen dos tipos de procedimientos que el funcionario de limpieza debe seguir, el personal y el profesional. Los procedimientos personales incluyen el lavado cuidadoso de las manos antes de iniciar la recolección con jabón antibacterial en lo posible, el uso de equipos de protección y prevención EPP adecuados para tal actividad, incluida la máscara y lentes en el caso de residuos especiales. Los procedimientos profesionales deben incluir observar las normas de segregación al inspeccionar las bolsas para verificar que no se haya colocado residuos en las bolsas equivocadas. Cerrar cuidadosamente las bolsas plásticas cuando éstas lleguen a 3/4 de su capacidad máxima o al momento de la recolección al final de la jornada de trabajo con cualquier volumen. Colocar las bolsas rasgadas dentro de las nuevas de ser necesario. Tener cuidado al colocar las bolsas cerradas en el carro de recolección para evitar que se rompan. Limpiar el recipiente de donde se retiró la bolsa plástica. Se recuerda que los recipientes que contienen desechos peligrosos deben ser tipo pedal. Segundo, servicios sanitarios, baños, duchas, lavamanos, etc. Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios deberán mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. Por ningún motivo se permitirá la acumulación de polvo, basuras y desperdicios. No se permitirá el barrido ni las operaciones de limpieza de suelo, paredes y techo susceptibles de producir polvo, en cuyo caso se sustituirán por la limpieza húmeda practicada en cualquiera de las diferentes formas o mediante la limpieza por aspiración. El piso de las salas de trabajo se mantendrá limpio y seco. En las industrias en que es imposible mantener los pisos secos, se les dará una inclinación adecuada y se instalará un sistema de drenaje y otros artefactos similares para que el trabajador no esté expuesto permanentemente a la humedad. Todo trabajador que labore constantemente en sitios húmedos estará provisto de botas especiales para su protección. Los pisos de las salas de trabajo y los corredores se mantendrán libres de desperdicios y sustancias que causen daño al trabajador. Se cuidará especialmente de que el pavimento no esté encharcado y se conserve limpio de aceite, grasas u otros cuerpos que lo hagan resbaladizo. Los aparatos, máquinas, instalaciones, etc. deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza. La limpieza de las salas de trabajo se Pues se escucha un poco raro el video. Yo pensé que de pronto he cambiado un poquito, pero básicamente nos está mostrando cuáles son las acciones que desde salud y seguridad en el trabajo nosotros debemos tener para darle cumplimiento a este plan de saneamiento básico. Entonces, nos estuvo mencionando acerca del tema de los residuos, ¿verdad? Cómo los debíamos clasificar, que no debían estar en ciertas partes, ¿verdad? Que obstaculizaran el tema de la limpieza y desinfección. Y también empieza a mencionar a nosotros el tema de control de plagas. Entonces, hay muchas enfermedades, como por ejemplo el dengue, que nosotros nos responsabilizamos desde nuestra casa, incluso desde nuestro punto de trabajo, de simple y llanamente controlar los focos donde este mosquito se pueda multiplicar. Este es el Aedes aegypti que transmite la enfermedad del dengue, también del chikungunya, del Zika y de otras enfermedades tropicales, ¿verdad? Este mosquito vive en esta zona, que son zonas calurosas, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros hacer prevención? Y entonces en nuestros lugares de trabajo también debemos empezar a vigilar en qué partes quedan cuerpos de agua descubiertos donde donde esa plaga se pueda desarrollar, donde esa plaga pueda desarrollarse también. Lo mismo con la malaria.
¿sí? La produce otro mosquito, ¿verdad? Esta es mucho en zona rural, no está tanto como en zona urbana, ¿sí? También produce la inoculación de el mosquito es el anófeles, ya no es el Aedes aegypti, sino el anófeles. Él lleva consigo, esos parásitos, ¿verdad? Que producen la malaria, ¿sí? Que producen la malaria son parásitos microscópicos y van directamente al conducto sanguíneo produciéndonos la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues evitar esos focos de contaminación. Lo mismo pasa con la enfermedad de Chagas. El Trypanosoma cruzi, que es un parásito, vive normalmente en estos animalitos que los llamamos pitos, ¿sí? Son los que conocidos los pitos, muy encontrados en zona rural. Ellos tienen un ciclo de vida dentro del pito, pero cuando llegan nos contaminan a nosotros, ¿sí? Cuando el parásito es depositado en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado, hombre? Porque hay que empezar a revisar dónde pueden estar esos vectores que nos pueden causar esas plagas que pueden causar enfermedades a la población que esté alrededor de o sea, que esté en nuestro entorno y a nuestros mismos trabajadores. El tema de saneamiento básico, pues aquí hablaba ahora de lo que tiene que ver con el suministro de agua potable y es el que hemos venido hablando durante toda esta mañana, durante todo este tiempo y espacio, ¿cierto? De que debemos tener el recurso hídrico, cómo debemos cuidarlo, cuáles son los usos del recurso hídrico y la importancia de que este recurso hídrico sea apto para el consumo humano. Por eso cuando hablamos de agua potable, hablamos de que el agua la podamos utilizar nosotros, ¿sí? La podamos utilizar nosotros, ¿ya? Cuáles son las acciones, cuáles son los cuidados, cómo vamos a utilizar el agua dentro de nuestras actividades, ¿sí? A nivel industrial, a nivel agrícola, ¿sí? Cómo hacemos uso de ese recurso hídrico que todos necesitamos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta más para ir siguiendo abordando la temática de la unidad 3, es que la unidad 3 es un poquito más larguita, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Bueno, no lo he visto aquí, pero entonces estoy confundida y quiero que usted me aclare. ¿Por qué el agua? Bueno, yo estaba trabajando y fueron a hacer una auditoría ambiental y preguntaban de que uno qué hacía con el agua. ¿Sí? ¿Dónde trabajas? Trabajaba en una contratista de Drummond. Okay. Entonces, pero sí trabajabas directamente en el puerto. ¿En el qué? En el puerto, en Puerto Drummond. No. Acá como tal, donde extraen el carbón. O sea, estabas en la mina. Sí. Ok. Entonces llegaron a hacer, yo cuando eso estaba nueva, bueno, fue algo corto, solo estaba haciendo unas vacaciones. Ajá. Y preguntaron que qué hacía uno el agua donde se hacían el lavado de manos. O sea, yo casi le embarro porque, o sea, no lo tenía claro y yo casi digo, no, pues se reutiliza, pues se le echan las maticas porque tenemos maticas. Y yo me callé y no, pues se le lleva un proceso, pero, o sea, no me quedó claro, o sea, se tienen que llevar a otro lugar para hacerles un proceso, pero entonces no lo tengo claro el por qué. Bueno, resulta y pasa que cuando usted hace su lavado de manos, ¿sí? Utiliza ¿qué? Jabón, ¿cierto? Entonces, el agua, primero ya está cuando se utiliza el jabón para hacer el lavado de manos, se hace esta operación, ¿verdad? Y ahí hay un jabón. Ese jabón es un agente desinfectante, ¿cierto? Nos ayuda a nosotros para combatir las bacterias, pero él queda ahí, ya esa agua ya no es potable, ya está contaminada. ¿Contaminada con qué? Con el jabón. Entonces, esas aguas son lo que nosotros llamamos aguas blandas, ¿sí? Aguas blandas, que son las que salen de las duchas cuando nosotros nos bañamos, pero también sale de los lavamanos cuando nos lavamos las manos. Ya de esa no es agua potable, ¿sí? Después de ese ejercicio que nosotros hacemos bañarnos, utilizamos el jabón, ya no es agua potable.
Entonces, ¿qué necesita hacerse con esa agua? No se puede recircular de esa misma manera porque ya tiene un agente contaminante. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Hay que tratarla. Primero hay que tratarla. ¿Cómo la tratamos? Bueno, hay varios procesos. Eso lo vamos a ver en la clase más adelante. Cómo hacemos procesos de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Por eso es que las aguas residuales también tienen que tener un tratamiento. No se pueden ir directamente así al ambiente, porque ahí sí generan el problema, ¿ya? Entonces hay que tratar el agua primero para poderla recircular. Hay que tratar de quitarle todos esos agentes. Entonces hay varios procesos, ¿sí? Hay procesos de decantación, floculación, procesos de desinfección del agua, ¿ya? Procesos de sedimentación donde se trata de dejar lo que son los sólidos abajo y aparte de arriba quede el agua, ¿ya? Hay que primero tratarla para después volverla a utilizar. ¿Cómo la va usted a utilizar en riego si usted no la ha tratado antes? Entonces usted riega las matas con esa agua que está contaminada y ¿qué le va a hacer? Le va a hacer daño también a las maticas, ¿ya? Entonces antes de recircularla, primero debe tener un tratamiento para volverla potable nuevamente, ¿ya? Entonces es bajarle esa carga que tenga de contaminantes. Por ejemplo, tiene contaminantes, tiene jabón. ¿Qué hay que hacer? Quitar esas partículas de jabón, retirar ese contaminante del agua para poderlo volver a utilizar. Imagínense entonces uno regando las matas con agua de jabón. No van a crecer, ellas no crecen ahí, ¿sí? No sé si quedó clara la información para todos. Sí, señora, muchas gracias. Ok. Entonces continuamos acá con esta parte de lo que tiene que ver con los residuos sólidos, que tiene que ver con la parte de saneamiento básico. Entonces, residuos sólidos, ¿sí? Ahorita mencionábamos una parte que los debíamos tener dentro del plan de saneamiento básico, ¿sí? En general, ¿qué son los residuos sólidos? ¿Qué son los residuos? Son todos aquellos que nosotros generamos, ¿sí? Todos esos residuos que generamos, lo que llamamos basuras, ¿verdad? Lo que llamamos que nos queda de restos de alguna operación, ¿sí? Entonces, aquellas sustancias o productos o subproductos que quedan en estado sólido o semisólido que su generador dispone. Entonces, ¿quiénes somos los generadores? Somos cualquiera de nosotros. Podemos ser una persona natural o jurídica. Entonces, desde el punto de vista de nosotros natural, entonces desde nuestra casa, nosotros somos generadores de residuos sólidos, pero ya a nivel de industria, ¿sí? Como persona jurídica, una empresa constituida legalmente genera residuos, ¿ya? ¿De qué generamos esos residuos? Pues de las actividades que nosotros hacemos. Aquí en casa generamos residuos orgánicos, que son aquellos por productos de la comida, ¿cierto? De la preparación de los alimentos, pero también generamos otros residuos como los que van a las canecas del baño, las servilletas con que comemos. Lo mismo pasa en las empresas donde nosotros estamos generando residuos sólidos, ¿ya? Ya sea a nivel de producción, importación, distribución, comercialización, o nosotros que somos los usuarios de cualquier tipo de esos servicios. Incluye los residuos generados por eventos naturales. ¿Qué pasa con los eventos naturales? Hay una lluvia, ¿sí? Y del cerro viene bajando tierra, palos. Eso es por un evento natural, ¿cierto? Por evento de la lluvia. Viene y caen los palos, tierra. Eso también se convierte en un residuo sólido. En otras palabras, los residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no necesitamos, pero que alguna vez fue aprovechada. Christopher Bros es un chico costarricense, bueno, yo digo un chico, pero bueno, ya es un señor adulto, ¿sí? Es un adulto. Él escribió un libro acerca de economía circular y el libro se llama La basura no existe. Entonces Christopher nos dice a nosotros, mira, la basura no existe. Y uno dice, pero sí existe. Entonces él te dice a ti, la basura no existe porque ese resto de manzana que hay ahí, o esa presa de pollo que hay ahí, o esas espinas de pescado que están ahí, cojámoslo y hagamos compostaje. Aprovechémoslo, que eso vuelva a la tierrita, ¿cierto? Tenemos esas botellas, ¿qué hacemos? Recirculémoslas, que vengan y aprovechemos esas nuevas botellas y utilicémoslas, ¿sí? Tenemos esas bombillas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarlas, vamos a revisar cuáles son los componentes
es lograr llegar a esa parte donde esto se convierte en materia prima para la creación de otros productos, ¿sí? Entonces, así de esa manera, la basura no va a existir, no va a existir. Tenemos que comprender qué son los residuos y cómo podemos esa generación de residuos disminuirla y cómo podemos aprovechar los que se puedan aprovechar, cómo los podemos reutilizar. Para eso, dentro de las empresas, se hace necesario que tengamos un plan de gestión integral de los residuos sólidos, eso se llama PGIRS. De pronto más adelante, cuando vean gestión ambiental, ustedes podrán desarrollar un PGIRS o podrán revisar más a fondo qué es lo que se debe hacer con un PGIRS. Sin embargo, a grandes rasgos, ¿qué es un PGIRS? Pues es un instrumento de planeación municipal o regional, en este caso a manera particular de las empresas, donde nos dice a nosotros, vea, tenga unos objetivos, unas metas, unos programas, unos proyectos, unas actividades definidas. ¿Qué es lo que usted va a hacer con esos residuos? O sea, usted en su empresa define, ¿qué va a pasar con esos residuos? Bueno, listo. Estamos hablando de una empresa, bueno, aquí la chica mencionó, estaba en el puerto, ¿cierto? ¿Qué residuos genera el puerto? Entonces usted empieza a investigar qué residuos genera el puerto para ver qué va a hacer con esos residuos, a dónde los va a echar. Si estamos hablando de que alguno trabaja en algún restaurante o alguna cafetería o en algo así, ¿qué podemos hacer? ¿Qué residuos genera? Bueno, genera residuos que son restos de comida. ¿Qué va a hacer? Se lo va a entregar a alguno que tenga perrito, gatico, o que tenga cerditos, animalitos, vacas, ¿sí? Y le vende esos residuos orgánicos, o se los vende, o se los regala, o se los da, para que ellos puedan hacer alimentación de esos animales. Puede ser, eso es una opción. ¿Qué hace con el cartón, el plástico que está recibiendo? ¿Lo está reciclando? ¿Sí? ¿Y qué hace con esos que no son aprovechables? Entonces, eso debe estar delimitado en ese programa de gestión integral de los residuos que se llama PGIR, ¿verdad? Le debe poner un tiempo, cada cuánto lo va a revisar, pero debe hacer algo que es el diagnóstico inicial. En ese diagnóstico yo voy a revisar qué riesgos tengo, qué residuos caracterizo mis residuos, digo cuáles son los que tengo. Le doy un plan financiero. Todo esto tiene que estar apoyado, los recursos económicos que voy a utilizar. Y si yo lo hago a nivel municipal o a nivel regional, pues también. Entonces ese plan de gestión integral de residuos sólidos lo tienen los municipios también. Ahí es donde viene la responsabilidad de que ellos digan, bueno, nuestro plan de gestión integral de residuos sólidos va enfocado a qué? A que nosotros pasemos por tantos barrios, hagamos la recolección cada 3 días, o hagamos la recolección diaria, o hagamos, ¿sí? Entonces contratamos y tenemos a los escobitas que están pendientes de esos residuos que son aprovechables, porque los escobitas lo que recogen son tierra y palitos y hojitas que van quedando por ahí, ¿ya? Cuando pasa el camión es el que va a recolectar los residuos sólidos, aquellos que no son aprovechables. Entonces, lo que echamos en la bolsa negra es lo que se va para los rellenos sanitarios. Esta separación, que ya lo vimos este cuadrito ahorita, ¿sí? Lo vimos un poquito diferente, pero básicamente es el mismo. Fue la unificación de código de colores para la separación de los residuos. ¿Separación dónde? Separación en la fuente, o sea, cuando son generados nosotros los podamos clasificar, ¿ya? Debía ejercer en el territorio nacional a partir del 1 de enero del 2021, o sea, a partir del año pasado. Sin embargo, todavía es la hora y se están ajustando ciertas cosas y se ha dado este primer semestre del año también para la implementación de esto. ¿Para qué se hace esta? ¿Para qué sale una norma como esta? ¿Para qué sale esa resolución 2184 del 2019? Hombre, ¿salió para qué? Para tener una buena separación de los residuos, para poder aprovecharlos de una mejor manera, ¿sí? Poder aprovecharlos de una mejor manera. ¿Qué hacer para tener un manejo adecuado de los residuos sólidos? Hombre, ¿qué es lo que podemos hacer? Manejarlos de una manera diferente, saber qué es lo que estamos generando, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿Por qué se ha convertido en un problema social? O sea, reconocer cómo voy a hacer un manejo adecuado de mis residuos. ¿Qué acciones podemos emprender para disminuir la generación de basura? Hombre, decidir qué comprar y qué no.
A veces compramos cosas que no las vamos a necesitar y se convierten en una basura, ¿sí? Se convierten en un desecho que nosotros tenemos. Preferir productos que sean amigables con el medio ambiente, pero por supuesto. Pero resulta que nosotros vamos a la tienda y le decimos al señor de la tienda, vea, véndame 2.000 pesos de papa, véndame maracuyá, véndame mora, véndame, ¿sí? Y entonces nos echan en una bolsa la mora, en una bolsa la maracuyá, en una bolsa la papa. ¿Cuántas bolsas me llevo para la casa? Yo no sé, yo creo que vamos a tener que volver a lo de antes, ¿cierto? Llevarnos un canasto para la tienda, llevarnos un canasto para el mercado e ir echando ahí, porque es que ya tenemos mucha generación de ciertos residuos. Entonces nosotros decimos, es que no pasa el camión de la basura, pero es que el gobierno es el culpable de eso. Hombre, pero usted también ponga un poquito de su parte, ponga ese granito de arena, ¿verdad? Y diga, no voy a aceptar tanta bolsa. Haciendo esos cambios pequeñitos, vamos haciendo, recordemos nuevamente cuando vimos el modelo de gobernanza o de gobernabilidad en nuestro país, ¿dónde estábamos nosotros los usuarios? Estábamos en esa base. Nosotros somos los que podemos exigir, pero también somos los que tenemos un deber tan grande, ¿sí? Un deber tan grande, y es un deber hasta moral, diría yo, en qué vamos a hacer, en cuáles acciones vamos nosotros a proponer, hacer esos pequeños cambios que vamos a hacer en nuestras actividades diarias. ¿Para qué? Para fomentar ese cuidado al medio ambiente, esa separación de los residuos, fomentar el reciclaje, ¿verdad? Y eso empieza desde casa, eso empieza desde los colegios. Por eso es que usted ve que ahora los colegios están dando educación ambiental. Yo me sorprendí porque hace unos días mi hijo de 5 años me preguntaba, mami, ¿qué es el medio ambiente? ¿Usted cómo le explica a un niño de 5 años qué es el medio ambiente? Eso le puedo decir yo a ustedes, que medio ambiente es un componente físico, químico y biológico sumado a un componente que es social, económico y cultural, ¿verdad? Donde convergemos todos, donde cabemos todos dentro de un espacio. Pero usted cómo le explica eso a un niño de 5 años. Entonces es ir rompiendo esos esquemas y de poder facilitar y de poderle explicar, bueno, hijo, el medio ambiente es que todo esto que nos rodea, donde vivimos nosotros, pero también vivimos con los animales, vivimos con las plantas, ¿cierto? Donde nosotros utilizamos el agua, ¿verdad? Fomentar eso. Eso nos ayuda a nosotros indudablemente a disminuir el tema de las basuras. A que sus hijos prefieran no tomar bolsas y no tener bolsas, y que sus hijos prefieran a tomarse una gaseosa que viene en un envase que no es reciclable a uno que sí lo sea, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante separar? Porque nosotros necesitamos separar los residuos. Hombre, de esta manera contribuimos a la preservación del medio ambiente, evitamos, vea, los rellenos sanitarios no se sabe a dónde van a parar. Hace unos años en Bogotá, el relleno de Doña Juana generó un impacto negativo a nivel ambiental grandísimo, ¿sí? Porque ya a ese relleno no le cabía un alma más, ¿sí? No le cabía una basura más. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, no tenemos dónde echar tanta basura, no tenemos dónde echar tanto residuo, ¿ya? A medida que reducimos, también empieza el tema del reciclaje, no hay tantos residuos tóxicos, ahorramos energía, disminuimos el índice de contaminación, mejor dicho, para eso nos sirve a nosotros separar. En el año 2016 también salió una norma que decía uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Entonces, lo que les decía ahorita, el tema de la bolsa plástica, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero entonces se sacó una tasa de consumo y postconsumo y se buscó darle valor a eso, pero darle valor era que usted iba al supermercado y le vendían la bolsa en 100 pesos. Entonces, la política hay que saberla ajustar, ¿cierto? La intención es que nosotros no utilicemos bolsas. La intención es entonces que no las fabriquen tampoco, ¿sí? La intención no es cobrarle a usted 100 pesos la bolsa, porque usted pagaba hasta 1.000 pesos en bolsa, pero se llevaba las bolsas para su casa. Entonces no estaba haciendo nada. De ahora en adelante, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a implementar, entonces decirle, hombre, para ahí, aquí no entrego bolsa. Y si aquí no entrego bolsa, entonces la persona se ve obligada a llevar su bolsa, ya sea de tela, ya sea de material reciclable, bueno, en fin, ¿sí?
son estrategias que se van adoptando y es poco a poco, porque es que romper con esa cultura del consumismo es bastante complicado, ¿sí? A que esta implementación de estas políticas se den es bastante complicado, ¿ya? Aparte, bueno, que aquí hay un tema, siempre lo menciono, social, económico, cultural, esos tres van abrazaditos. Entonces, tras de que usted tiene a nivel cultural, en que yo lo estoy pagando y por eso lo necesito y por eso lo cojo y por eso lo utilizo, estamos hablando de un problema también económico. Si a los estados o a los gobiernos no les representa esto, pues no lo hacen, si no hay un bien económico ahí de por medio, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo afectamos a la sociedad? El tema de la contaminación, ¿cómo afecta a una sociedad? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario ahora? Ahí quedan unos videitos de apoyo y si no, pues los empezamos a revisar en el próximo encuentro. ¿Tienen alguna pregunta, dudas, comentarios con respecto a la temática vista en clase? Bueno, profe, yo de verdad es que le agradezco esta clase porque me aclaró muchos puntos que no tenía conocimiento y me pareció muy genial la clase.